Hay una idea que atraviesa este capítulo con una crudeza imposible de ignorar. No sobrevivieron necesariamente los más fuertes, ni los más inteligentes, ni los mejor preparados físicamente. Sobrevivieron, en muchos casos, los que tenían un para qué, los que tenían algo o alguien que los esperaba más allá del sufrimiento inmediato, los que podían mirar el dolor no solo como castigo, sino como algo que debía ser atravesado por una razón que iba más allá del momento presente. Víctor no idealiza estas historias, no las convierte en relatos heroicos, ni en cuentos de superación fáciles de digerir. Las presenta con una honestidad brutal. Hubo personas fuertes que se quebraron y hubo personas frágiles que resistieron. Hubo cuerpos que aguantaron, pero mentes que se rindieron. Y hubo cuerpos agotados que siguieron adelante porque internamente todavía había una razón para hacerlo. El punto central no es que el sentido haga inmune al dolor. El dolor seguía siendo insoportable. El hambre seguía siendo real. El frío seguía siendo devastador. La incertidumbre seguía siendo constante. Pero cuando alguien tenía un para qué, ese sufrimiento no lo destruía por completo desde dentro, no lo volvía invencible, pero sí le daba una dirección, y una dirección, incluso mínima, puede ser la diferencia entre resistir un día más o rendirse por dentro. El ser humano puede soportar condiciones extremas cuando percibe que su vida todavía apunta a algo, no necesariamente a algo grandioso o épico. A veces bastaba una persona amada, un proyecto inconcluso, una responsabilidad pendiente, una promesa hecha, un valor que no querían traicionar. Ese para qué no eliminaba el sufrimiento, pero lo volvía atravesable. Cuando ese para qué desaparecía, cuando la persona sentía que ya no había nada que la esperara, nada que cuidar, nada que construir, el cuerpo empezaba a rendirse incluso antes de colapsar físicamente. La pérdida de sentido precedía muchas veces al deterioro físico, no porque la mente controle todo, sino porque cuando el sentido se pierde, la energía vital se apaga. Víctor observa algo profundamente incómodo. La esperanza no siempre se rompe por el dolor, sino por la pérdida de significado. Cuando alguien ya no encuentra una razón para resistir, incluso el instinto de supervivencia se debilita. No porque quiera morir, sino porque deja de encontrar motivos para seguir viviendo. Y esto no se limita a contextos extremos. Esta lógica se repite en menor escala en la vida cotidiana. Personas que no están en situaciones límite, pero que se sienten vacías, agotadas, desconectadas, sin rumbo. Personas que no sufren físicamente de forma extrema, pero que internamente ya no encuentran un para qué claro. Y cuando ese para qué se pierde, la vida empieza a sentirse pesada, repetitiva, carente de profundidad. Las historias que Víctor comparte muestran que resistir no era solo cuestión de fuerza de voluntad, era cuestión de sentido. Los que tenían un para qué no siempre se sentían motivados, pero se sentían comprometidos. No siempre tenían ganas, pero tenían una razón. Y esa razón los sostenía incluso cuando la esperanza emocional desaparecía. Hay algo profundamente humano en esto. El ser humano no vive solo de impulsos biológicos, vive de significados. Cuando esos significados se rompen, el cuerpo sigue, pero el alma se apaga. Cuando esos significados se mantienen, incluso el cuerpo agotado encuentra una forma de seguir. No se trata de romanticismo. Víctor no dice que el sentido haga el sufrimiento bueno, dice que lo hace soportable. Y esa diferencia es enorme. El sufrimiento sin sentido destruye. El sufrimiento con sentido transforma o al menos no aniquila por completo. Muchas personas creen que sobrevivir es una cuestión de fuerza, pero este capítulo muestra que la fuerza sin dirección se agota rápido. Puedes ser fuerte, pero si no sabes para qué resistes, esa fuerza se consume. En cambio, alguien aparentemente débil puede resistir mucho tiempo si tiene una razón clara para hacerlo. El
para qué no tiene que ser heroico, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser verdadero para la persona. Puede ser volver a ver a alguien, puede ser terminar una obra, puede ser no rendirse ante la deshumanización, puede ser sostener la propia dignidad cuando todo invita a perderla. Ese para qué se convierte en ancla, no evita la tormenta, no detiene el viento ni calma el oleaje, no cambia las condiciones externas ni hace que el dolor desaparezca. La tormenta sigue siendo real, intensa y muchas veces injusta, pero el ancla cumple otra función, una mucho más decisiva. Evita que la persona se pierda dentro de ella, evita que sea arrastrada sin rumbo, que se disuelva en el caos, que pierda completamente la orientación interna. Cuando alguien tiene un para qué, incluso en medio del sufrimiento más duro, conserva un punto de referencia, algo que le recuerda quién es, por qué sigue, qué no quiere perder de sí mismo. Ese punto no siempre da consuelo emocional, pero da estabilidad. Es lo que impide que el dolor se vuelva identidad, que la experiencia difícil se convierta en la definición total de la vida. Sin ese ancla, la tormenta no solo golpea por fuera, también invade por dentro. Los pensamientos se desordenan, la esperanza se diluye, el futuro se vuelve impensable. Todo se reduce al malestar inmediato. En cambio, con un para qué, el presente sigue siendo duro, pero no lo ocupa todo. Hay algo más allá del dolor que sigue teniendo peso, incluso si todavía no se puede alcanzar. El ancla del sentido no te saca del mar, pero te mantiene en un lugar. Te da una posición interna desde la cual resistir. Te recuerda que esta etapa no es toda tu historia, que este momento no agota quién eres ni lo que tu vida puede significar. Y esa certeza, aunque frágil, puede ser suficiente para seguir un día más, una decisión más, un paso más. Por eso el para qué no necesita ser grandioso, solo necesita ser verdadero, porque cuando es auténtico, sostiene, y cuando sostiene, permite atravesar la tormenta sin desaparecer dentro de ella. Víctor muestra que quienes lograban darle sentido a su sufrimiento no lo hacían negándolo, sino integrándolo a una narrativa más grande. No era esto me pasa porque no valgo, sino esto me pasa y aún así mi vida tiene un significado que no se reduce a este momento. Esa diferencia interna era decisiva. Cuando una persona pierde el sentido, el presente se vuelve insoportable y el futuro deja de existir. Todo se reduce al dolor inmediato. En cambio, cuando hay un para qué, el presente sigue siendo duro, pero el futuro todavía tiene lugar. Y mientras haya futuro, hay resistencia. Esto explica por qué muchas personas se quiebran no en el peor momento físico, sino cuando pierden la esperanza de que algo tenga sentido. No es el golpe más fuerte el que más daña, sino la sensación de que nada vale la pena. El sentido no es optimismo ingenuo, no es pensar que todo va a salir bien, es algo más sobrio, es saber por qué vale la pena seguir incluso si no sale bien. Este capítulo nos obliga a revisar una creencia cómoda, que sobrevivir es solo cuestión de aguante. Víctor muestra que sobrevivir es sobre todo cuestión de significado, y eso cambia completamente la forma en que entendemos la resistencia humana. Cuando alguien tiene un para qué, el sufrimiento no se convierte en identidad, no se vuelve la definición total de la persona. Es una etapa, una experiencia, un desafío, pero no es el todo. En cambio, cuando no hay sentido, el sufrimiento lo ocupa todo, no deja espacio para nada más. Por eso las historias más duras no son las de quienes sufrieron más, sino las de quienes dejaron de encontrar una razón para resistir, no porque fueran débiles, sino porque estaban vacíos de significado. Este capítulo no glorifica la resistencia ciega, no dice que aguantar siempre sea bueno, dice que resistir sin sentido es devastador, pero resistir con sentido puede preservar algo esencial, la humanidad no como ideal abstracto, sino como capacidad de seguir eligiendo, de seguir sosteniendo valores,
de seguir siendo alguien incluso cuando todo conspira para reducirte a un número o a una condición. Víctor muestra que el para qué puede ser interno. No siempre depende de que algo externo cambie, a veces depende de la decisión de no traicionarse, de no perder la dignidad, de no convertirse en alguien que no se reconoce a sí mismo. Ese tipo de sentido no se puede quitar desde fuera porque no depende de condiciones externas, de aprobaciones ajenas ni de resultados inmediatos. No vive en lo que la persona tiene, sino en lo que decide ser. Puede ser atacado por la adversidad, puesto a prueba por el dolor y debilitado por el cansancio, pero no puede ser arrebatado a la fuerza. Solo puede perderse si la propia persona renuncia a sostenerlo. El mundo puede quitar comodidades, certezas, planes y seguridades. Puede imponer límites, injusticias y pérdidas, pero no puede obligar a alguien a abandonar aquello que internamente considera valioso. Ese núcleo de sentido, cuando está bien arraigado, se convierte en una fuente de resistencia silenciosa. No siempre se siente fuerte, pero permanece. Y permanecer en contextos difíciles ya es una forma de fuerza. Cuando ese sentido es auténtico, no se rompe al primer golpe. Puede tambalearse, puede llenarse de dudas, puede atravesar momentos de oscuridad, pero sigue ahí, funcionando como una referencia interna. Es lo que permite a la persona levantarse aun cuando no tiene ganas, seguir aun cuando no ve resultados, sostener valores aun cuando nadie los recompensa. Por eso Víctor muestra que el sentido no es algo frágil cuando es verdadero, no es entusiasmo pasajero ni motivación momentánea, es una convicción profunda que se renueva incluso en medio del desgaste. Puede cansarse pero no desaparece, puede doler pero no se anula, y mientras la persona lo sostenga conscientemente, ese sentido sigue siendo una fuente de resistencia que no depende del exterior. Esa resistencia no siempre se nota, no se manifiesta en gestos grandiosos ni en discursos heroicos. Muchas veces se expresa simplemente en no rendirse por dentro, en seguir siendo humano cuando sería más fácil endurecerse, en seguir eligiendo con conciencia cuando todo invita a reaccionar, y esa forma de resistencia, silenciosa pero firme, es una de las más profundas que existen. Y aquí aparece una lección incómoda para la vida cotidiana. Muchas personas no están agotadas porque trabajan demasiado, sino porque no saben para qué trabajan. No están cansadas solo por el esfuerzo, sino por la falta de significado. No están rotas por el dolor, sino por la ausencia de dirección. Cuando el para qué desaparece, todo pesa más. Cuando el para qué aparece, incluso lo pesado se vuelve manejable. Este capítulo nos invita a dejar de admirar solo la fuerza externa y empezar a valorar el sentido interno, a dejar de preguntar únicamente cómo resistir y empezar a preguntarnos para qué resistimos, porque el para qué no solo ayuda a sobrevivir a situaciones extremas, ayuda a vivir con profundidad en la vida cotidiana. Quien tiene un para qué no necesita motivación constante, tiene compromiso. Quien tiene un para qué no evita el dolor, pero lo atraviesa con dirección. Quien tiene un para qué no siempre gana, pero rara vez se pierde por completo. Las historias que Víctor comparte no buscan inspirar desde la épica, sino desde la verdad humana. El sentido sostiene donde la fuerza sola no alcanza. Y esa es quizá una de las lecciones más duras y más poderosas del libro. No ganaron los más fuertes, no los que tenían mayor resistencia física, ni los que aparentaban mayor dureza, sino los que tenían algo por lo cual resistir. Aquellos que, aun en medio del sufrimiento más extremo, conservaban una razón interna que les daba dirección y sentido a su lucha diaria. Esta idea desmonta una creencia muy extendida que sobrevivir es solo cuestión de aguante. Víctor muestra que el aguante sin significado se agota rápido. El cuerpo puede resistir durante un tiempo, pero cuando la mente y el sentido se rompen, la energía vital se apaga. En cambio,
Cuando existe un para qué claro, incluso un cuerpo debilitado puede encontrar la fuerza necesaria para seguir un día más. Los que resistieron no eran necesariamente optimistas ni ingenuos. Muchos estaban cansados, asustados y llenos de dudas, pero había algo que los sostenía por dentro, una persona a la que volver, una responsabilidad pendiente, una obra por terminar, un valor que no querían traicionar. Ese algo no eliminaba el dolor, pero lo hacía soportable. Esta lección también es incómoda porque devuelve responsabilidad. Implica aceptar que, en gran medida, la capacidad de resistir no depende solo de factores externos, sino del significado interno que se le da a la experiencia. No todos pueden controlar las circunstancias, pero todos pueden, al menos en parte, decidir para qué siguen adelante. Y esa verdad no se queda en los contextos extremos, se refleja también en la vida cotidiana. Muchas personas no se quiebran por falta de fuerza, sino por falta de sentido. No abandonan porque no puedan más, sino porque ya no saben para qué seguir. Cuando el para qué desaparece, incluso las tareas más simples se vuelven pesadas. Por eso esta lección es tan poderosa. La verdadera fortaleza no siempre se ve desde fuera, no siempre es músculo, resistencia o dureza. Muchas veces es sentido, y cuando el sentido está vivo, se convierte en una fuente de resistencia capaz de sostener incluso en las circunstancias más adversas. No porque el dolor fuera menor, sino porque el significado era mayor, y esa lógica sigue siendo válida hoy. En una época donde muchas personas no están luchando por sobrevivir físicamente, pero sí por no apagarse por dentro, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Para qué estás resistiendo? Porque cuando esa pregunta tiene respuesta, cuando sabes para qué estás resistiendo, para qué te levantas, para qué sigues, incluso los días más difíciles se pueden atravesar. No se vuelven fáciles, no se vuelven agradables, pero dejan de sentirse inútiles. El dolor sigue doliendo, el cansancio sigue pesando, la incertidumbre sigue ahí, pero ya no lo ocupan todo. Hay algo más grande sosteniendo el esfuerzo. Cuando existe un para qué, el sufrimiento no se vive como un castigo absurdo, sino como una etapa dura dentro de un camino que tiene dirección. La persona puede estar agotada, pero no perdida. Puede sentirse frágil, pero no vacía. Puede dudar, pero no se rinde del todo. Ese para qué actúa como un hilo invisible que conecta el presente con algo que vale la pena, incluso cuando el presente es oscuro. Los días difíciles dejan de ser solo algo que hay que soportar hasta que pasen. Se convierten en días que se atraviesan con conciencia. Cada pequeño avance, cada decisión de seguir, cada gesto de dignidad cobra sentido. No porque el día sea bueno, sino porque la respuesta interna lo vuelve significativo. Además, cuando la pregunta tiene respuesta, aparece una forma distinta de esperanza, no una esperanza ingenua de que todo mejorará pronto, sino una esperanza sobria, la certeza de que, pase lo que pase, la vida no se reduce únicamente a este momento. Esa certeza permite seguir dando pasos, incluso cuando no se ve claramente el final del camino. Por eso el para qué no elimina el dolor, pero lo vuelve manejable. No borra las dificultades, pero evita que destruyan por dentro. Y en ese espacio, entre el sufrimiento y el sentido, la persona encuentra la fuerza necesaria para atravesar incluso los días más duros sin perderse a sí misma. Y cuando no la tiene, incluso los días más cómodos pueden volverse insoportables. Ese es el mensaje profundo de este capítulo. El ser humano no resiste solo por fuerza. La fuerza por sí sola se agota. El cuerpo se cansa, la mente se satura, las emociones se desgastan. Ninguna persona puede sostener indefinidamente el dolor solo a base de aguante. Lo que realmente permite resistir cuando todo pesa es el sentido, esa convicción interna que le da dirección al esfuerzo y significado al sufrimiento. Resistir por sentido es muy distinto a resistir por inercia. Cuando alguien resiste solo por fuerza, cada día se siente como una batalla aislada, pesada,
sin horizonte. Cuando resiste por sentido, cada día difícil se integra a una historia más grande. El dolor no desaparece, pero deja de ser absurdo. Se vuelve parte de un proceso que, aunque duro, tiene un para qué que lo sostiene. Cuando el sentido está vivo, incluso en medio del sufrimiento, la vida sigue teniendo una razón para continuar, no una razón grandiosa ni siempre clara, sino una razón suficiente, suficiente para levantarse una vez más, suficiente para cuidar lo que importa, suficiente para no rendirse por dentro, aunque por fuera todo parezca derrumbarse. Ese sentido actúa como una reserva interna de energía. No evita el cansancio, pero lo hace soportable. No elimina la desesperación, pero la mantiene a raya. Es lo que permite que la persona siga siendo alguien, incluso cuando las circunstancias intentan reducirla a una condición, a un número o a un problema. Por eso, Víctor muestra que el sentido no es un lujo filosófico ni una reflexión abstracta, es una necesidad vital. Cuando el sentido se pierde, la vida se vuelve una carga. Cuando el sentido se sostiene, incluso la carga más pesada se puede llevar un tramo más. Y esa es quizá la enseñanza más humana de todas. No vivimos solo para evitar el dolor, ni resistimos solo por instinto. Resistimos porque algo importa, porque alguien importa, porque hay valores, vínculos o propósitos que hacen que la vida, incluso en su versión más dura, siga mereciendo ser vivida. Mientras el sentido esté vivo, la vida no se apaga, puede doler, puede cansar, puede exigir más de lo que parece justo, pero no pierde su razón de ser. Y esa razón, aunque silenciosa, es la que sostiene al ser humano cuando la fuerza sola ya no alcanza.